y estamos con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. ¿Hoy qué tenemos? Porque tenemos mucho de historia y de comienzos de la medicina. Hoy justamente vamos a hablar del comienzo de la oftalmología. Sí. Y uno de los... porque hubo una época de prohombres de la oftalmología. La oftalmología es la primera especialidad que se separa de la medicina. La primera especialidad. Estaba dividido originalmente la medicina entre cirujanos, barberos, sangradores, que realmente a veces no tenían muchos conocimientos más que de anatomía, los médicos que sabían latín y que habían estudiado Galeno, Hipócrates, todos los clásicos de la medicina, y la primera especialidad que se separa justamente por la aparición de aparatología específica es la oftalmología, cuando en el año 1857 Helmholtz desarrolla el oftalmoscopio. Entonces por primera vez se puede ver adentro del ojo. Y eso hace que se desarrolle la especialidad y aparezcan los primeros grandes especialistas que le dieron nombre a muchos de los aparatos o a muchas de las técnicas o a muchos de los sistemas que seguimos utilizando hoy día. Y algunos vamos a nombrarlo cuando hablemos de este caso. Este caso es del rey de Hannover, Jorge V de Hannover, que se llamaba Jorge Federico Alejandro Carlos Ernesto Augusto, de la casa Hannover. Sí, quedaron bien con todos los parientes. Y este, que para nosotros es casi desconocido, este príncipe estaba designado a ser el marido de la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Que es la reina más importante que tuvo y que aparte dominó todo el siglo XIX, que era de origen alemán. Eran primos. Lo que pasa es que este joven, Jorge, tiene primero, cuando es chico, una infección virósica que le termina dañando un ojo. Hoy no lo vemos muy frecuentemente, pero siempre hay que recordar que la rubiola, la varicela y la viruela producen daños en la córnea, en el ojo. Y este muchacho aparentemente tuvo esto. A este problema, unos años más, eso lo tuvo cuando fue muy chico, años más tarde, en la adolescencia, cuando tenía 17 o 18 años, en un accidente de casa pierde el otro ojo. Entonces se convierte en un príncipe ciego. Un príncipe de una casa reinante ciego, que ya te digo, estaba destinado a casarse con la reina más importante que tuvo Inglaterra y que emperatriz en ese momento, que terminó casándose con otro primo, con Alberto. Por supuesto que hay una situación muy particular, porque el padre, a pesar de su minusvalía, insiste en que él sea nombrado rey. Y él, asesorado por su tío y con un ejército de personas que le leen constantemente, que le leen por placer y que le leen toda la parte de documentos, así él está al tanto de qué es lo que está pasando en ese momento. Él tuvo una serie de manejos políticos. Él quería ser un rey con palabras terminales, entonces tenía enfrentamientos con el parlamento. De las tinieblas se lo llamaba. Lo decía el príncipe, el príncipe o el rey de las tinieblas. De las tinieblas. Pero bueno, todo el mundo estaba tratando de sacarlo de las tinieblas. Entonces justamente consultan con los grandes oftalmólogos de la época. Consultan especialmente con los hermanos von Graeff, ¿no? Que vamos a ver las iconografías. Para los oftalmólogos von Graeff, aún hay archivos von Graeff, a una revista alemana muy importante que obedece a todo lo que desarrolló von Graeff en su momento. Y von Graeff lo revisa y dice, bueno, este joven tiene una catarata, una de esas lo podemos operar de catarata. Bueno, lo llevan a ver a otro oftalmólogo vienés muy importante que se llamaba Jäger, que la gente cuando va al oftalmólogo y le hacen leer las tablitas, leer las tablitas de cerca, se dice la tabla de Jäger todavía. Y Jäger, bueno, no está tan convencido que una operación de catarata le vaya a mejorar la visión a Jorge. Lo discuten, pero hay mucha presión y lo empujan a que lo opere a Jorge y realmente el resultado no es bueno. Continúa siendo el rey de las tinieblas, pero por poco tiempo, porque el que se encarga de desplazarlo como rey es Bismarck. Bismarck al frente de la Casa de Prusia unifica Alemania,
pelea contra el ejército de Hannover y de Austria, los derrota y Jorge termina sus días exilado en París, en donde se dedicó a una cosa, fue compositor de varias piezas de música, fue un buen músico, un músico dotado, hizo varias piezas para orquesta, para piano, y finalmente murió, y como decía Jorge, sabía que solamente había perdido la vana superficie de las cosas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Murió joven? Murió joven. Sí, antes de los 50 murió. Bueno, sí, en esa época. En esa época era bueno, común. Para las casas reinantes, ya en esa época las casas reinantes ya empezaban a tener, la prima de él vivió hasta los 80 y pico de años. Interesante, un rey que gobernó el país, gobernó estando ciego y que bueno, y todas las presiones que hay alrededor de los médicos para tratar de resolver esa situación, y que a veces los lleva a tomar conductas o políticas o cirugías con las que uno puede no estar completamente convencido que es lo mejor para el paciente. Pero eso pasa. Un día vamos a hacer más historia de los grandes hombres del siglo XX, y a veces los médicos terminamos siendo presionados para hacer cosas, para tratar de restituir algo que en esa persona fue privada. Buenísimo ese tema, me encantó. Vamos a producirlo. ¿Cómo no? Gracias. Hola, gracias a vos. Enseguida volvemos.